Volvemos a colarnos en el Museo Oyaso. Si en el programa anterior hablábamos de cómo había surgido el museo, que este año cumple su 10º aniversario, y también de su exposición permanente, hoy nos colamos para hablar del resto de cosas que suceden aquí en el museo, porque pasan cantidad de actividades que no siempre tienen que ver con lo que es esa exposición permanente del Museo Oyaso. Sin ir más lejos, eso que tengo a mis espaldas son paracaídas. Vamos a conocer la exposición sobre la Red Comet. Pues ya estamos dentro de la Red Comet, o casi, porque estamos en la sala en la que pueden visitar esa exposición de la que les hablábamos, y estamos con Idoia Castro, que es parte del Departamento de Educación y Acción Cultural del Museo Oyaso. Hola Idoia, ¿qué tal? Hola, muy buenas, muy bien. Pues hemos venido a visitar la exposición que tanto éxito está teniendo. No vamos a hablar de cifras, pero lo cierto es que hablábamos que está funcionando muy bien, sobre todo entre los escolares, ¿no? Los más jóvenes están viniendo a visitarla. Sí, los más jóvenes y, bueno, sobre todo un público, pues eso, ¿no? Entre los 30, 50 años, pues está teniendo bastante éxito, sobre todo yo creo que también por el tema, ¿no? El tema es un tema que realmente, bueno, siempre implica cierto interés, ¿no? Segunda Guerra Mundial y la Red Comet, que era una red de evasión. Claro, vamos a contextualizar, estamos escuchando ya unas bicicletas, suena ruido, después hablaremos de lo bien ambientada que está esta exposición, pero lo que te decía, vamos a situarnos para quien no haya oído hablar nunca de la Red Comet, una red de evasión clandestina. Cuéntanos, ¿qué es lo que es? Bueno, era una de las redes que se crearon en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo para evacuar a aquellos aviadores que podían caer en territorio europeo ocupado por los nazis, y que se creó, pues, por la sociedad civil para poder evacuar a estos aviadores a través de los Pirineos o del Bidasoa para cruzar la Muga vasca hacia Gibraltar, sobre todo. Claro, lo más importante de la Red Comet es lo que decías, que surgió por unos voluntarios, por civiles. Se puede ver en la exposición cómo cuentan, ¿no? Un amigo, mi Aitona, fueron los propios civiles los que quisieron ayudar. Sí, son mujeres, chavales, muchas veces que no llegaban a alcanzar la mayoría de edad. Por eso los estudiantes también, de alguna manera, se pueden identificar si les ayudamos, pues, con los testimonios que pueden ver y visualizar en la exposición, que ayudaron a aquellas personas, pues, por ciertas motivaciones que tenían, con miedos, arriesgando sus vidas a aquellas personas que caían en el territorio, tanto Bélgica como podía ser Francia, y cruzaban hacia la parte de aquí. Esos aviadores eran británicos en su mayoría, ¿no? Sí, en su mayoría eran británicos, claro, eran los aliados que caían en los bombardeos contra los alemanes. Y habrá quien se pregunte, y muy bien, ¿y qué hace la Red Comet en Irún, o qué tiene que ver con Irún? Y es que estamos en la Muga. Claro, estamos en la Muga, y bueno, había sobre todo que cruzar toda la zona ocupada, y pensaron que en aquella época sería la manera más fácil de cruzar hacia Gibraltar, de aquí pasar a Madrid, de Madrid a Gibraltar, y de ahí ya, pues, llegar a su lugar de origen, ¿no? Sin duda era un camino largo el que hacían todos estos valientes, ¿eh? Un camino largo y duro, duro, y sobre todo, pues eso, cómo se arriesgaban las vidas para acogerlos en casa, porque claro, no solo participaban, aquí no solo eran los aviadores, era gente que tenía en sus casas y que acogía a los aviadores, a los guías que guiaban a los aviadores por toda la línea de la Red Comet, que era bastante extensa en territorio, por lo menos. Desde luego. Idoia, extensa era la red, y extensa también podemos decir que es la exposición. Vamos a sumergirnos ya en ella. Como decíamos, estamos en la sala en la que se puede visitar. Vamos a hablar de cómo está distribuida, porque también está distribuida de una manera, pues, muy particular, ¿no? Es así como una metáfora de lo que era precisamente esa Red Comet. Sí, es una exposición en la que se utilizan nuevas tecnologías, hay monitores, donde hay 3 monitores principales, porque, bueno, está dividido en 8 estaciones diferentes, que son más o menos los puntos de la línea de la Red Comet que iban pues hasta Gibraltar, ¿no? Empieza desde Bruselas y termina en Londres, como es lógico. Entonces, en cada estación tenemos 3 monitores en la que, sin voces, van documentando y contando un poco los testimonios principales de las diferentes personas que vivieron en la época, en el conflicto.
Y tenemos un cuarto monitor que tiene una app donde podemos profundizar más en los testimonios de las personas que participaron y colaboraron en esta red. Idoia, porque quizás deberíamos haber empezado por ahí. Es una exposición audiovisual, Eso también es, de ahí lo peculiar sí. de la exposición, y la gente lo que se encuentra es una pantalla táctil en la que va seleccionando qué es lo que quiere ver. Eso y dentro es. de cada pantalla hay infinidad de testimonios, porque creo que son algo así como 5 horas. Testimonios y 5 horas, pues yo creo que se puede visitar incluso por fases, porque no nos daría en un día tiempo para ver todos los testimonios, y sí que si te profundizas un poquito en estos testimonios, te puedes quedar sorprendido de las hazañas de cada uno de los personajes que podemos ver, incluso emocionarte, ¿no? Te pueden llegar a emocionar, ¿no? Efectivamente. Porque al final siempre juegas con el cómo actuaríamos en un caso así nosotros, ¿no? Desde luego, porque se cuentan muchas curiosidades, pero también, sobre todo, muchas aventuras, porque sin duda era una aventura terrible tener que cruzar todo ese camino y tan peligroso, y tal y como lo cuentan y nos recuerdan, porque también Idoia comentar que en esos testimonios hay incluso aviadores a los que se les salvó, a los que la Red Comet les salvó. Aviadores británicos que no sabían el idioma del territorio, que llegaron aquí a las fronteras y que mugalaris de aquí ayudaron para poder cruzar el río Bidasoa a través de peñas de allá, incluso yendo a Oyarzún, y bueno, ¿no? Pues un poco estaba puesta en valor, ¿no? De las personas que participaron sin ningún tipo a cambio de nada, al final altruismo, ¿no? El compromiso, el ayudar porque crees que eso, sí. Convencimiento, sí. Desde luego, Idoia, si te parece, vamos a escuchar a Asun, que es parte de Morgan Creativos, Sí. que son quienes se han encargado de montar esta exposición y de recabar todos estos testimonios, como en la presentación pues nos contaba eso, la cantidad de horas de testimonios que hay en esta exposición y algunas cosas que se va a encontrar quien la visite, ¿vale? Si Perfecto. te parece, escuchamos a Asun. Estéticamente hemos querido hacer de la instalación una metáfora de la propia red, ¿no? Entonces, bueno, es una línea, ¿no? en la pared que va recorriendo 8 estaciones que nos hablan de ciudades concretas desde arriba, desde Bélgica, donde se creó la red, hasta lo que es el paso del Bidasoa, ¿no? Porque como Juncal decía, realmente lo que hacían era sacar a esta gente literalmente en tren, en bici, como podían, hacer el recorrido por la Francia ocupada. El punto neurálgico más complicado era el cruce del Bidasoa, donde llegaban, en teoría, a la España neutral. Digo en teoría, pues ya entendemos todos por qué. Y a partir de allá, en coches diplomáticos, eran llevados desde San Sebastián o Bilbao a Madrid, de allí a Gibraltar, desde donde volvían al Reino Unido, ¿no? Lo cual nos lleva directamente a conectar con la segunda exposición. Pues era Asun, la veíamos precisamente, Idoia, en el CBA, porque la presentación fue allí, y Sí. también tenemos que comentar que esta exposición se complementa con otra parte que está en el CBA, que es una exposición de fotografías. Sí, de nazis en el Bidasoa. Eso Es es. al final una exposición complementaria, ¿no? de la misma época, con pues, cuestiones diferentes, ¿no? Eso es, estamos hablando de la Red Comet, de la exposición que está en el Museo Oyaso, pero también la invitación está hecha para acercarse a la nueva biblioteca, al Centro Cultural Carlos Blanco Aguinaga, para seguir aprendiendo sobre la época con esa exposición de fotografías. Pero decíamos, Idoia, mientras tanto, estábamos escuchando esa ambientación de la que hablábamos al comienzo de esta charla. Qué bien ambientada está también la exposición, ¿verdad? Sí, es curioso porque al final bueno, es una exposición en la que a través de audiovisuales, como hemos hablado, tiene una iluminación muy tenue, en la que, bueno, pues a lo largo de todas las pantallas van de alguna manera visualizándose los diferentes transportes que pudieron utilizar en la época, ¿no? Los aviadores con sus aviones, luego están las bicicletas, que también era un medio de transporte bien utilizado en la época, y también el tren. Entonces, a través de todas las pantallas se visualiza ese transporte, ¿no? Y con el ruido que ello conlleva, con el sonido. Claro, que no se asuste nadie cuando venga a ver la exposición, que quizás esté inmerso en un testimonio y de repente escuche un avión. No es que haya un bombardeo, pero es parte de la historia y ayuda un poco pues, a comprender también ese miedo que sentían muchas veces en las situaciones que se relatan, ¿verdad? Sí, sí. Y luego en la entrada del museo también podemos ver, eso es, los paracaídas que podrían utilizar estos aviadores que caían en territorio europeo ocupado, ¿no? Y es curioso, ¿no? Al final, cómo un aviador podía caer
y sin conocer el territorio cómo se tenían que ir buscando la vida a salir para que no les cogieran, ¿no? Y prueba de que llegaban a su casa están esos testimonios de esas pantallas de las que hablábamos. De los que llegaban, eso es. De los que llegaban. Vamos a dejarlo ahí, vamos a contar solo algunos finales sí. felices. Idoia, hablábamos también de, bueno, quien quiera puede visitar la exposición por cuenta propia, es una exposición gratuita, pero también existe la posibilidad de hacerlo en grupo, ¿verdad? Sí, bueno, se pensó desde el departamento educativo que podía tener mucho gancho por los alumnos que estaban estudiando la Segunda Guerra Mundial, principalmente bachillerato, las clases de bachillerato primero y segundo y secundaria. Sobre todo por lo que comentábamos antes, al final no dejan de ser personajes que cuando vivieron esta situación bélica de conflicto y cuando participaron en esta red de evasión, no alcanzaban la mayoría de edad, muchos de ellos. Y muchas de ellas eran mujeres, también hay que mencionar. Mientras los hombres podían estar, ¿no?, dedicados a otras cuestiones, pues la sociedad civil que se involucró un poco en toda esta... y sobre todo ese gancho, ¿no?, un poco. Desde luego, yo que he visto algunos de los testimonios, sí, hay muchas mujeres. Muchísimas. De hecho, la fundadora fue Didi, una mujer. Que también aparece en las pantallas. Sí. Eso es. Idoia, pues estamos poco a poco desgranando lo que es esta exposición, pero queremos dejar algo para la sorpresa, para que quien quiera pueda acercarse a visitarla. Si te parece, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, en este camino que estamos haciendo para recorrer la Red Comet, pero también queremos hablar de la cantidad de actividades que hace el Museo Oyaso, porque en realidad de lo que queríamos hablar también era de eso, así que una pausa y volvemos con más actividades. Perfecto, ¿vale? Muy bien. Enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta, seguimos en el Museo Oyaso, seguimos con Idoia Castro. Idoia, y como decíamos, estamos hablando de la cantidad de actividades que tienen lugar en el Museo Oyaso. El Museo Oyaso es escenario de muchas cosas, desde conciertos a bailes. Sí, a presentación de libros, a bueno, pues un poco gincanas con chavales, familias y etcétera, incluso pequeños rodajes, ¿no?, en familia que se podían realizar en el Museo Oyaso. Desde luego que la agenda siempre es muy completa, es muy amplia, invitamos siempre desde aquí a que la gente lo visite y precisamente decía lo de bailes porque hace nada lo que habéis tenido es una jornada griega. Nos podemos preguntar, ¿pero y qué hacen los griegos en un museo romano? Bueno, es la cultura clásica y es interesante desde ese punto de vista, ¿no? Hubo danzas griegas, bailes griegos, tradicionales griegos, un pequeño taller para que la gente que se apuntó y tuvo un éxito tremendo, para que aprendieran pues, ciertos pasos de las danzas griegas. Y luego hubo una comida típica griega que, colaborando con el Bar Museum, que está aquí al lado nuestro, pues se creó una jornada estupenda. Idoia, de ese taller de cocina yo poco te puedo aportar, pero lo que sí te voy a invitar es, si quieres, a mover el esqueleto, porque nosotros estuvimos en esa jornada griega, sobre todo en ese inicio con esos bailes tradicionales. Si te parece, vamos a ver unas imágenes cómo pasaron el día, todos los que se apuntaron, que también damos fe de que fue un éxito, esta jornada organizada también en colaboración con Periplo, que también en el siguiente reportaje los vamos a conocer. Somos una asociación que llevamos trabajando unos casi 3 años este año. Cumplimos, nos llamamos Asociación Filolena Periplo. Estamos formados por muy poquitos griegos, porque desafortunadamente no hay muchos griegos por aquí por el norte, y un numeroso grupo de filolenos, sobre todo amantes de la cultura griega. Y entonces nuestro objetivo principal es pues difundir la cultura, sobre todo la actual, que es un poco más desconocida. Entonces, pues bueno, estamos sobre todo más afincados en Euskadi, Cantabria y Navarra. Pues la idea surge de un grupo en principio pequeño de amigos,
pues que con un recorrido de intereses comunes, y la verdad es que de ahí surge un poco pues, la idea de formar algo un poco más estable. Y entonces pues todas las inquietudes de hacer actividades que nos interesan a todos, ¿no? de distinto tipo, porque la verdad es que lo interesante de la asociación es que cada uno tiene un interés, entonces lo que intentamos es que todos esos intereses pues se vean reflejados. Somos de Pamplona, somos un grupo de Ainara que nos dedicamos hace muchos años a bailar danzas del Mediterráneo, sobre todo, y somos a la vez socias de Periplo, que es colaborador directo con el museo en esta ocasión para este evento. Entonces vamos a hacer un recorrido pues, por toda Grecia, pero con danzas muy sencillas, porque claro, la gente no baila habitualmente, los que vienen aquí. Las danzas de Grecia lo que tienen es que son muy sociales, entonces generalmente son danzas de corro en las que vas cogido de la mano y hay una comunicación, entonces se transmite un poco la emoción de bailar y bueno, es algo que no encontramos habitualmente en otros países, o sea, es una zona con unas danzas muy bonitas, muy sencillas y muy complicadas a veces. La música en principio tienes música muy alegre, música muy de sentimiento. Lo que más nos gusta de Grecia es la riqueza que tienen tanto en ritmos como en música. Entonces no tiene nada que ver el norte de Grecia, pero absolutamente nada, pero lo mejor de todo, ¿sabes lo que es? Que haya desde pequeñitos, un crío de 3 años, hasta un abuelo de 90, vas a una fiesta de pool y todos cantan y todos bailan. Aquí solamente ves a la gente más joven. Y luego hay zonas, por la vida que han tenido que llevar, que las canciones son mucho más, no tristes, pero sí que nostálgicas. Entonces, aunque son danzas mucho más reposadas y con una letra que de alguna manera cuentan su historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Ponto. La gente que los refugiados que tuvieron que volver a Grecia, tiene unas canciones preciosas, unos ritmos muy bonitos, pero son unas canciones más tristes, más de emociones, más nostálgicas, ¿no? Entonces hay un poco de todo, hay danzas muy alegres y hay danzas pues un poco más de emoción. Pues hubo de todo, bailes más animados, bailes más relajados y menos mal que terminaron comiendo Idoia porque desde luego que movimiento, ejercicio ya hicieron los que participaron, ¿eh? Sí, desde luego. Y luego creo que también hubo más baile. Sí, después ¿no? de la comida se pusieron música griega. Música griega, claro, ya habían aprendido los pasos y no quisieron perder la oportunidad. Idoia, más cosas que han sucedido en el Museo Yaso y que son también representativas de la cantidad de cosas tan diferentes que suceden aquí, es una pasarela de moda, que hay también lo mismo, que hace una pasarela de moda en un museo, siempre rompiendo, ¿no?, con esos clichés de que un museo es aburrido. Pues el viernes pasado lo que tuvimos fue Moda Museoan, por segunda vez además. Sí, por segunda o tercera vez ya. Ajá. Incluso dentro de los 10 Oyasonis también se hizo con inspiración de vestidos clásicos, tanto masculinos como femeninos. Sí. Pues al final la moda siempre ha tenido su lugar, ¿no? No solo hoy en día, que ya sabemos todos que tiene mucha importancia, pero en la cultura clásica pues también tenía en la vestimenta un lugar importante. Claro, de siempre hemos sabido que los romanos eran coquetos, por decirlo de alguna manera, cuidaban su imagen, ¿no? Cuidaban mucho su imagen, más de lo que nos podríamos imaginar incluso. Bueno, se utilizaban sus tocados, sus postizos, sus
tintes en el cabello, bueno, etcétera, ¿no? De todo, desde luego. Pues vamos a ver cómo fue esa pasarela el viernes pasado con esta nueva edición de la iniciativa Moda Museoan, para hacernos a una idea de cómo eran esos trajes romanos entonces. Vamos a ver. Muy bien. Bueno, ya estamos con la segunda edición de Moda Museoan, como ya sabéis, y bueno, pues un segundo año más lo preparamos con bastante ilusión, la verdad. El año pasado fue un éxito y esperamos que este año también. Bueno, principalmente la idea surgió pues, por unir el mundo de la arqueología y sobre todo el mundo romano con el mundo de la moda, y es un poco no lo que nos vamos a encontrar en esta edición, porque no va a haber, digamos, una estética romana, sino que vamos a descubrir a dos diseñadores bastante potentes, emergentes, una de ellas Irundarra, Ollana Salvatierra, que presentan la colección Punto Cero. Y bueno, luego nos vamos a encontrar también con Miguel Ángel Lima, que presenta la colección 27, dos colecciones muy intimistas, la verdad, muy suyas, y yo creo que bueno, en general van a impactar y van a gustar también. Pues de la moda y el glamour, Idoia, también tenemos que hablar de conciertos, porque también el museo ha servido como escenario para algunos músicos, ¿verdad? Sí, y bueno, y músicos como en el renombre de Javier Muguruza, ¿no? Bastante con la presentación de su nuevo disco y etcétera. Es un lugar idóneo, yo creo, que al final la sala donde suele producirse estos eventos es la sala Puerto del Museo Yaso, y es muy idóneo porque crea un clima y un ambiente muy intimista, y bueno, que se está muy a gusto. Desde luego, aquí uno nunca sabe lo que se va a esperar, ¿no? Idoia entra en el Museo Yaso y lo que decíamos, mira la agenda y quién sabe lo que se va a encontrar, ¿no? Eso es nuestro objetivo, ¿no? De alguna manera crear actividades que interesen a la ciudadanía, no ser un museo arqueológico, entre comillas, aburrido, como podemos pensar muchas veces que vamos a un museo, ¿no? Al final, crear eventos para que la gente se divierta y vaya aprendiendo también al mismo tiempo cosas que han pasado en este territorio, ¿no? Claro, siempre el museo tiene esa intención de enseñar, pero tú precisamente además que eres del Departamento de Educación y Acción Cultural, más acción cultural que aquí casi en ningún sitio, precisamente por eso, ¿no? Porque movéis mucho pues, lo que son conciertos, puede ser un desfile, una exposición de otra época, otro lugar, todo es válido. Como también la reconstrucción, el festival romano que solemos crear en verano, ¿no? Al final es acercar la cultura clásica, los modos de vida, el teatro, a la gente, ¿no? Un poco que se vea y se visualice lo que fue aquella época, ¿no? Sin tener que venir a un museo y tener que profundizar mucho en la historia. Pues Idoia, ya que has mencionado a Javier Muguruza y que también hemos mencionado a toda esa gente que viene al museo, en este aniversario, ¿no? Porque también estamos celebrando los 10 años del museo, en el museo estáis buscando 12 fans, uno por cada mes. Y este mes el protagonista no es otro que Javier Muguruza. Lehenengo unetik jarri zinen museoaren proiektuaren alde. Zuretzat zer izan zen erakargarria proiektu horretatik?
bi maila bereziko nituzke, ezta? Maila pertsonala, hor bazegoen harreman pertsonal bat, bai Jaime Rodriguezekin, bai zurekin, Bertze. Bide batez aprobetxatuko dut, esateko, leheno esan dudanean buelta eman niola, dudik gabe buelta eman nion, ze Irunero aldizkarian martxan jarri, eta elkarrizketa, lehenbiziko elkarrizketetako bat izan zen, pues, zuekin, zuen lanaren berri eman zen ezaten, eta bar, ez? Orduan, bueno, harreman hori pertsonala zegoen, eta hori badakigu, ja, adin batean gaudenok badakigu, faktore pertsonala beti ere garrantzitsua izaten dela. Eta gero bezaldetikan, iruditu zen lagungarria izan zitekela, bai Irun hiriarentzat eta baita errealitatea gure benetako egia ezagutze aldera, ezta? Eta niri egia, bai filosofian egiaren defendatzaileak izan direnak, hor Nietzsche bat aipa dezakegu, edo pinturan, orain dela urte batzuk joan zitzaigun Freud, beste Freud famatuaren biloba, esaten zuen ez, berak egia eta egia bilatzen zuen bere pinturan, bere obran, ezta? Eta, kasu konkretu honetan museoak laguntza handia, suposa zezaken, guretzat, egia ezagutzeko bide hortan. Orduan, alde hortatik iruditu zait betidanik oso proiektu interesgarria eta bultzatu egin dut. Pues ahí estaba Javier Muguruza, que sabemos que es un fan declarado del Museo Yaso, ¿a que sí, Idoia? Sí, es un miembro del Museo Yaso ya y bueno, con mucha relación con nosotros. Desde luego, él siempre decía, en la presentación de su disco precisamente, decía que aquí se encontraba como en casa y lo ha demostrado. Eso, lo ha demostrado y ha colaborado mucho en diferentes eventos del museo. Es verdad, diferentes eventos, muchísimos los que tiene el museo y va a seguir teniendo, Idoia, porque en los próximos meses la actividad aquí no va a parar. Nosotros, por supuesto, vamos a volver, pero el mes que viene, en el mes de mayo, hay un día importante para el museo, sí, al menos. En el mes de mayo, bueno, el 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos y como todo museo, pues prepararemos alguna programación expresa para este día. Claro, que no va a pasar de noche ese día aquí en el Museo Yaso y por supuesto en Irún tampoco. Pues Idoia, nos seguiremos viendo porque nos seguiremos colando en el Museo Yaso para ser partícipe de todas estas actividades y seguir también acercando a todos nuestros telespectadores todo lo que sucede, aunque siempre tenemos la invitación hecha a que vengan y lo vivan en primera persona. Muy bien, me parece, estaréis invitados cuando queráis. Es que ricasco, Idoia, hasta la próxima. Agor. Pues así terminamos esta nueva edición del programa especial del Museo Yaso. Ya lo saben, estamos celebrando 10 años del Museo Yaso, está lleno de actividades cada mes, cada día, así que no duden en consultar su agenda y por supuesto, lo ha dicho Idoia y lo decimos siempre, las puertas de Oyaso están abiertas para todos ustedes. Hasta la próxima.